no queda registrada su asistencia si usted no pone su camarita. ¿Ya? Bien. Nosotros tenemos que entrar en este minuto. Profe, si yo prendo mi cámara se va a ver todo negro. Rosy, le escucho súper bajito. ¿Me puede escribir, por favor, en el chat? Dice que si prende su cámara se va a ver todo negro. Está con problemas de cámara, parece. Ah, ya. Yo creo que hay que asesorarle ahí en una vez, encontramos una forma de que tenga una cámara buena. Pero yo no sé. Hola, tía Andrea, ¿cómo estás? Hola, ahí acabo de conectar el micrófono porque tengo que usar Sí. audífonos. ¿Cómo están todos? Hola, Andreita, bien, gracias. Con frío. Sí, Hace mucho frío. aquí arriba hace mucho frío. No, si estamos en la misma, si vivimos casi, Sí. estamos a 10 kilómetros. Pero allá arriba hace más frío que acá, sí. 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 A ver, voy a reforzar un poco lo que dijiste tú con respecto a la activación de cámara. Si hay gente como alguien que acaba de avisar que tiene un problema con la imagen, tienen que entrar al chat con su nombre, apellido y el root. De lo contrario, el profesor está autorizado para sacarlo de la clase. No solo va a quedar ausente, sino que además lo tienen que sacar de la clase, ¿ya? Nosotros no los vamos a obligar, bajo ningún punto de vista, a que usted esté con la cámara activa, pero sí es súper necesario para el profesor, para Paula también, porque así ellos van viendo si usted de verdad está atendiendo o no en lo que se está hablando, ¿ya? Así es que es más importante tener las cámaras independientes a lo que usted tenga en el fondo, al desorden, al orden. Nosotros no nos vamos a preocupar de eso. Ese es su espacio y usted verá cómo lo tiene, ¿ya? Y si no, por último, coloca un fondo con la pantalla. Ahí usted ve cómo lo hace, ¿ya? Yo les ¿Alguien deseo tiene un buen alguna día. pregunta? Aprovecha el tiro, hable ahora o calle para siempre, porque Claro. Oye, a estos niñitos yo les hice clase de educación física. Sí, debe ser, Andreita. ¿Y ya están en primero medio? Son mis guaguas. Sí, Qué hermoso verlos en primero medio. sí, gigantes. Sí. Ya, profesor, no le quito más tiempo. Que tengan una muy buena jornada y que les vaya súper, súper hoy día. Chao, Gracias, Sarita. André. gracias, tía Andrea, chau. no se pasó, muchas gracias. Bueno, como le iba diciendo, voy a compartir pantalla. La guía que nos corresponde hoy día tiene que ver con algo súper importante y ahí quiero que vean. ¿Alguien puede leer, por favor, el objetivo de esta clase? Aplicar el teorema de Pitágoras para resolver problemas matemáticos como también la vida cotidiana. Teorema de Pitágoras. Ahí está el problema. El teorema de Pitágoras, pues chiquillos. ¿Por qué? Porque el teorema de Pitágoras tiene que ver con catetos y con hipotenusa. Entonces, para poder nosotros ver qué es esto, tenemos primero que saber cuáles son los triángulos y sus características. La pregunta es, ¿conocemos los triángulos nosotros? Toda la medición de área, perímetro, todas esas cosas de triángulo. Joy, ¿conoce los triángulos usted, que está con cámara apagada ahí? No quiero ver techo. Ya le dije, no quiero ver techo, quiero verlo usted. Ah, hágame entonces. Seba. Lo siento, Joy. Nos vemos en la próxima clase. ¿Me está hablando, profe? Sí. Acá estoy. No, ahora está contestando el Cevita, parece. Sí, profe. Su cámara, por favor. ¿Conoce el teorema de Pitágoras usted? Parece que sí, si no, que se me olvidó. Ya, perfecto. Don Dylan, ¿usted conoce los triángulos?
¿No está? Dylan a la 1, Dylan. Dylan a las 2, Dylan a las 3. Se entró ¿Qué, Julio. profe? Ahí está, ahí Estoy está. acá levantado, pero estoy acá. Mira, dame la cara. Ahí está. Se levanta a las 8 por último. Pero Ya. quedó como nuevo. Sí, ya, listo. Entonces, ¿sabes de los triángulos, rectángulos y todas esas cosas? Las caras, ¿No? ¿No? Ya, ¿y el Ángel Manqui que no ha contestado hace rato? Ángel Manqui a la 1, a las 2, a las 3, para afuera. Adiós, Ángel Manqui, que le vaya bien. Mateo Cid, Buen día, profe. Hola, Noé. hola Noé. ¿Conoce usted los triángulos, don Mateo? No. Pero prenda su cámara, sí. Don Rodrigo López, ¿conoce usted de los triángulos? Lo suelo olvidar, pero si me pongo a revisar otra vez, probablemente me acuerde. Listo. Eso es muy importante. Prenda su cámara también, por favor. La Fran Nicolás la tenía prendida, no sé qué pasó, se fue. ¿Y la Noemí Vega sabrá algo? Profe, estoy acá, es que se vino mi hermana y tuve que apagarla para que mi mamá viniera a buscarla. Listo, ningún problema. ¿Y la Noemí? Yo creo que ya le he dado muchas oportunidades a la Noemí. Noemí a la 1, Noemí a las 2. Recién tenía la cámara prendida, la Noé. Si la acabo de ver. Respondí por el chat. ¿Qué? No, te estaba preguntando el profe si conoces los tipos de triángulos. No, dice la Noé. ¿Y por qué contesta por el chat? No sé por qué está contestando por el chat. Comúnmente la Noé contesta siempre por el chat. Muy pocas veces. Es que, profe, entró mi mamá y mi puerta, o sea, mi ventana es como para pasar para allá y está ocupada. Bueno. Y prenda su cámara entonces, no hay problema. Bueno, ya después del pequeño... Parece que no sabemos nada de triángulos, pues tía Paula. Yo creo que saben, pero hay que recordarles un poquito. A ver, recordemos. Los chiquillos siempre dicen que no saben. profesor, Y después sí saben. el teorema de Pitágoras es como calcular los catetos y la hipotenusa. Ah, pero espérate un poquito. Yo estoy preguntando a Daniela de algo más simple que lo... No, si la Daniela cacha, ya me di cuenta. Estoy preguntando de algo más simple que el teorema de Pitágoras. Partiendo, por ejemplo, ¿qué es lo que es un triángulo rectángulo? Un triángulo Profe. tiene un ángulo de 90 grados. Excelente, Dani. La Dani Ya, le va a Dani ir es muy nuestro bien en palo esta blanco de parte, hoy. Ya. Pero la tía Paula nos hizo un power que yo quiero que lo vamos comentando junto con ella. O si es que ella lo quiere comentar, mejor todavía. Tenemos triángulo. Ahí está. Lo básico del triángulo es saber que una figura geométrica de 3 lados. Eso es lo básico. Todos lo sabemos, ¿cierto? Es un polígono. ¿Por qué se llama polígono, Ya, ahí dice chiquillo? que ¿Por qué se llama polígono? No sé. No sé por qué. Ah, ya, mire. Vamos a hacer algo. Es un dato. Ya. Lo voy a escribir aquí. Polígono viene del griego. Es del griego. Siempre es bueno saberlo. Donde poli es más de 2. O varios. También puede ser poli, muchos. Y gonos tiene que ver con lados. Varios lados significa eso. ¿Ya? Para que sepan. Por eso que se llama polígono.
Oye, no sé qué, el Zoom siempre me pasa esto con los... Ahí, ya. Ya. Oh, quedó pegado. Sí, de repente, tía, no sé qué pasa. Ya. Ya. ¿Qué es un triángulo? Ya sabemos un polígono, pero tía Paula, juegue. Ya. El triángulo, chiquillos, tiene tres cosas importantes que tenemos que saber, ¿cierto? Que tiene un vértice. El vértice puede ser cualquiera de los puntos, dice colineales, pero en el fondo, para hacerlo más simple, es cualquiera de los puntos donde se une el triángulo, ¿cierto? Ahí tenemos 1, 2 y 3. Tenemos 3 lados en donde este triángulo se une. Bueno, los lados, ya lo acabamos de decir, es cada lado del triángulo, ¿cierto? También tenemos 3, que están marcados ahí con rosado. Y los ángulos, que son los que están adentro, dice que cada par de ángulos da un origen común a un vértice, ¿ya? En estos ángulos podemos tener distintos tipos de ángulos. Ya no todos los ángulos miden lo mismo. Y dependiendo de lo que mida el ángulo, es el nombre que le vamos a dar a nuestro triángulo. Perfecto. Ya, por ejemplo, bueno, que no lo van a entender, pero este debería tener menos de 90 grados, porque la línea del ángulo que está hacia arriba, si se dan cuenta, no está en forma recta, ¿cierto? Sino que están los dos hacia adentro. Entonces eso nos quisiera decir que estos ángulos de por sí deberían medir menos de 90 grados. ¿Ya? Sigamos con el ¿entendieron eso? ¿Las partes del triángulo? Yasmín, se pega. Yasmín, ¿entendiste las partes del triángulo? Más o menos. ¿Quién las entendió bien? Dani Pi, ¿las entendiste bien? ¿Me las podrías nombrar? Que me parece que eres la que está más despierta. ¿Hola, Dani? Los vértices, los lados, ¿Y los? ángulos. Ángulos, ¿ya? Ahora, según esto, según sus vértices, según sus lados y según sus ángulos, podemos clasificar estos triángulos, ¿ya? ¿Y cómo los vamos a clasificar? Tenemos, según los lados primero, tenemos triángulos equiláteros. ¿Quién me puede leer eso? Cristian, ¿me puedes leer qué es un triángulo equilátero? Por favor, hijo. ¿Lo está viendo? Yo leo, profe. Ya, Rosy. Gracias. ¿Qué es un Cuando triángulo los equilátero? cuando los tres lados del triángulo tienen una misma longitud, los tres ángulos internos miden 60 grados. Ya, es como el triángulo que estaba en el ejemplo. ¿Se acuerdan que les dije, al no ser recto, a ir sus puntas hacia adentro nos indica el tiro que está midiendo menos de 90 grados? En este caso, el equilátero, cada lado mide lo mismo, 60. Por eso es como un triángulo perfecto, ¿cierto? El que comúnmente nosotros dibujamos es un triángulo equilátero. ¿Ya? Luego viene el triángulo isósceles. ¿Quién lo puede leer para no estar nombrándolos? Ya yo, profe. Ya, mi amor, léalo. ¿Cuál leo? El isósceles, El isósceles. del griego ikok, igual, y crean piernas, es decir, con dos piernas iguales. Si tienes dos lados de la misma longitud, los ángulos se ponen a estos lados, tienen la misma medida. Ya. ¿Por qué piernas? Porque se dan cuenta que los dos ángulos más largos o las dos vértices o lados más largos, perdón, nada que ver vértices, lados más largos son iguales, miden lo mismo, ¿cierto? A diferencia del que los cruza o del que los junta. Claro. Se está midiendo lo mismo que los otros dos, que se llaman como piernas en este triángulo isósceles. ¿No es? El lado que los une abajo, ¿medirá lo mismo que las dos piernas? No, po. ¿O sí? Ah, no, sí.
Ojo, ojo. Perdón, profe. Dijimos Ando en el, nota. si te caché, por eso te pregunté. Si en el isósceles estamos diciendo que solo los dos lados que bajan, por decirlo de una forma simple, son los que miden igual. Por eso se les llama piernas, ¿ya? Profe, ¿y por qué en la figura ahí sale que los tres lados miden 60 grados? Es que estás viendo el equilátero, lo estás viendo el de arriba. ¿Qué preguntó la Rosy? Sí. ¿Estás mirando el dibujo de arriba, Rosis? El de El arriba, de abajo. claro, estamos mirando ahora el de abajo. Si te das cuenta, no es la misma, no tiene la misma longitud ni el mismo tamaño del de arriba. ¿Lo ves? Ah, sí. Sí, sí. Sí. No, entonces no miden lo mismo. Solo los dos lados que están arriba, los que están bajando, miden lo mismo, pero el que los cruza no. Ya, el que los junta en cierta forma. Entonces tenemos que el triángulo equilátero, sus tres lados miden lo mismo, y en el isósceles solo dos miden lo mismo. Es fácil. Que equilátero 3, isósceles 2. Y en el escaleno, Y los uno se lados parece al son otro. distintos. Exacto, Rodrigo. Ninguno se parece al otro. Todos los lados miden distinto. Por ende, todos sus ángulos miden distinto. Excelente. Entonces tenemos estas tres definiciones. Miren, escaleno, todos miden distinto. Isósceles, dos iguales, uno distinto. Equilátero, tres iguales. Esto de acuerdo a ¿Fácil la o medida no? de sus lados. Lados. Sí. ¿Fácil o no? Deberían anotarlo así en el cuaderno. Así tal cual. Pero yo Isósceles, tres lo voy lados a iguales. subir en PowerPoint, así que de ahí que lo saquen, no hay problema. O del video. Ya. También. Ahora podemos clasificar estos ángulos según sus lados. Y esa es otra clasificación. Y en esto tenemos los triángulos rectángulos y los oblicuángulos. Ya dentro de esos tenemos dos, que están los obtusángulos y los acutángulos. ¿Alguno de ustedes se recuerda de a qué se refieren estos triángulos? ¿A qué se refiere un triángulo rectángulo? La Dani lo dijo hace poquito. Ojo con esos. Dani, ¿lo podrías repetir lo que dijiste? El triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto. Un ángulo recto, ¿cierto? Excelente. ¿Y ese ángulo recto debe medir? 90 grados. Excelente. Ya, ese es en el que tenemos que nosotros poner ojo, porque ese es el que se trabaja en el teorema de Pitágoras. Solo se puede hacer un teorema de Pitágoras utilizando un triángulo rectángulo. Si un triángulo mide más o menos de 90 grados, no nos sirve para realizar este teorema. ¿Entendido? Eso es lo primero que tienen que tener claro. Ok, profe, pero ¿se copia eso o no? ¿Lo copio? ¿O Hijo, véalo y de ahí lo saca del PPT que lo vamos a subir al Classroom. Pero es importante que lo sepa, que sepa los tipos de triángulo para que después no se confunda, ¿ya? ok, profe? Ya. Miren, aquí los tenemos. Observen los dibujos. ¿Se ven iguales? ¿Se ven iguales estos triángulos? No. ¿Sí o no? ¿No? ¿Quién No. dijo por ahí? No. ¿Cuál es la diferencia que tienen? Mírenlos. Tania, ¿cuál es la diferencia que tú ves en estos triángulos? ¿Está por ahí, la Tania? Que después se me pierde para que participe. Sí, pero Fíjate en el dibujo, Tania. Fíjate en los ángulos. que Todos tienen... son más todos- grandes que el otro. ¿Ya? Y eso. ¿Qué significa que sea más grande que el otro? Que todos tienen diferentes medidas. Que todos tienen diferentes medidas. Ya, bueno, eso es lo que vemos acá cuando clasificamos según los ángulos a los triángulos, ¿ya? Tenemos casi lo mismo que les expliqué recién. El isósceles, el equilátero y ¿cuál era el otro? ¿Ya se les olvidó?
No, Es profe, no me rápido, ¿ah? acuerdo, me perdí. Yo no sirvo para esta yo no sirvo en Oye, Sí, sí, yo matemáticas, sé que profe. los y chiquillos tienen memoria a corto plazo en matemáticas. Pero es que, el tema profe, es yo no sé que matemáticas. esto es un repaso. Sí, pues deberían saberlos, pues chiquillos. Ya, pero démosle. Ya démosle con esto, que esto me interesa que esto les quede claro, porque en el fondo esto es lo que van a trabajar, el ángulo de los triángulos. Bueno, como dijimos, el triángulo rectángulo tiene un lado, que en este caso sería el lado A, ¿cierto? Que el que va hacia arriba, como no puedo rayar yo, pero ahí nos está señalando que este triángulo rectángulo siempre va a tener un ángulo recto de 90 grados. ¿Lo ven que está en la esquina? Marcado de rojo. Sí. ¿Sí? Ya. En el triángulo obtusángulo tenemos que va a haber un ángulo que va a ser mayor a 90 grados. ¿Se dan cuenta que el triángulo está más abierto? Sí. Ya. Y en el Uno está más abierto y el otro está más cerrado. ya. ¿Y cómo se llama el que está más cerrado, el que tiene menos de 90 grados? No sé. Ahí está, pues, hijo. A ver, Está ahí mismo. es el. Acutángulo. Acutángulo, exacto. Entonces, ahora tenemos que según sus ángulos, la definición de estos triángulos es triángulo rectángulo con ¿Cómo se uno de llamaba el que 90 tenía grados. menos? ¿Cómo era? Acutángulo. Para anotarlo al tiro, entonces. Acutángulo, anótelo, Profe. tiene menos de 90 grados y el obtusángulo tiene más de 90 grados. Pero ¿cuál es el que vamos a trabajar nosotros, Noelia? ¿Cuál vamos a trabajar de estos tres? La No, el Mateo, el Ángel, que lo veo ahí parado. ¿Cuál es el que vamos a trabajar? Estoy anotando en el blog de notas. Voy a pasarlo después al cuaderno. Ya, pero dime cuál de estos tres vamos a trabajar ahora con el teorema de Pitágoras. Acutángulo. Otro que diga distinto, Dani Pi. Rectángulo. Triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Recuerden, es el único que nos sirve para el teorema de Pitágoras. Es importante que sepan que se llama obtusángulo si tiene más de 90, acutángulo si tiene menos. Pero en estos momentos el que a ustedes les importa es el primero, el rectángulo. ¿Ya? Ya sigamos. Aquí lo tienen, fíjense bien. Entonces tenemos la clasificación según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados tenemos el equilátero, 3 lados iguales, el isósceles, 2 lados iguales y el escaleno, ningún lado igual. Y según Profe, su lo cambió. ángulo tenemos el rectángulo, que era con un ángulo de 90 grados, el acutángulo, que son todos menores a 90 grados, y el obtusángulo, que son mayores de 90 grados. ¿Ya? Eso podrían anotarlo por si se lo volvemos a preguntar, ¿o no, Marco? Yo creo. Anótenlo. Pero cortito sí, pues no se vayan a Sí, borrar. pues cortito, o hagan el dibujo tal cual como está ahí, pues chiquillo. O eso mismo, sáquenle una fotito y después lo traspasan. Oiga, profe, Dígame. pero ese PowerPoint lo va a dejar en el Classroom. Mi amor, va a quedar en el Classroom. Allá. ¿Ya? Esto de los triángulos ustedes deberían sabérselo de memoria. Pero con el profe Marco supimos que a lo mejor no lo iban a saber, así que les quisimos hacer el repaso antes de pasar al teorema. El teorema. Todavía no vamos al teorema. Atención. Atención. Ahora viene algo también muy importante, profe. ¿Ah? Ujú. Así que atención. Ya, chiquillos. Entonces, en esto igual tienen que tener ojo, porque ya aquí se empieza a complicar la cosa. Vamos a ver el perímetro de un... Miren, el perímetro es súper fácil, chiquillos, no los quiero enredar con tantas fórmulas ni nada. El perímetro, lo que tenemos que hacer es sumar los lados del triángulo.
Eso es todo. Sumamos los lados. Por ejemplo, si me dicen que el triángulo equilátero, cada lado mide 3 centímetros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar 3 más 3 más 3. ¿Cierto? ¿Sí, Yasmin? ¿Sí, Noé? En el fondo el perímetro es la suma de sus lados. Nada más que eso. Igual que Sí, no entendimos. No los quiero confundir, Marco, porque yo los conozco y sé que No, están profe, no mirando esto y entendí. algunos como que explotaron así. ¿Qué es eso? Me quedé Sí. perdida. Es una fórmula simple, pero lo que ustedes tienen que saber, que el perímetro, para sacar perímetro, sumamos los lados de los triángulos, ya sean equilátero, isósceles o escaleno. Ya, Solo por se ejemplo, suman. mira, este mide 3, ese mide 1 y este mide 2. ¿Cuál sería el perímetro? El perímetro, ¿qué sería? 3 más 2 más 1. Exacto. ¿Ya? ¿Y cuánto nos daría eso? 6. 6. Exacto. Entonces el perímetro de este triángulo equilátero sería 6. Exacto. Eso Perímetro, es. ya. Ahora, ¿por qué sale esa fórmula ahí? Por la sencilla razón de que se cree que este es un triángulo equilátero. Y que sus 3 lados son iguales. Por ende, por eso dice Por eso 3 por el 3 lado. por L. ¿Ya? Por ejemplo, bueno, aquí arriba dice triángulo equilátero. Aquí dice triángulo isósceles. ¿Qué pasa con el triángulo isósceles? Tiene dos lados que Recuerden, son iguales. iguales. Por lo tanto, esos dos lados se multiplican por 2 más el lado de abajo. Y por último está el escaleno, que son el cálculo que hicimos aquí, donde todos sus lados son distintos. A más B más C. Eso es todo. Y se suman. Ya, ahora, esta fórmula, usted también la puede aplicar acá. Con la diferencia que en vez de A más B sería A más C, porque tiene dos lados iguales. Pero en el fondo tienen que entender que el perímetro es la suma de todos los lados. Eso es todo. Eso es todo. No hay nada más que Claro. decir. No hay nada más que Profe, tengan pero que me saber. quedo en el Perímetro, primero. sumo todos los lados. Y listo. ¿Ya? Para que no se confundan. Ya. Ni siquiera Pero, miren profe. tanto la- Pero ojo, es súper importante esto para el teorema de Pitágoras. Por eso es importante que les quede como Es súper muy simple, que no se importante enreden. porque el teorema de Pitágoras, bueno, te pide algunas cositas que, por ejemplo, va a haber un lado que no te va a aparecer. Y tú tienes que calcular ese lado. Entonces, es muy importante que usted sepa que para calcular el área y perímetro de un triángulo es la suma de todos los lados. Eso es súper importante. Ya. Ya. Ahora vamos a ver el área del triángulo. Ya igual el área es un poco más difícil. No sé si se las quería explicar tú más técnico, Marco, para yo no enredarlo. Ya, el área del triángulo, uno tiene que multiplicar la base por la altura, pero me voy a salir un poquito del Power para poder explicarlo mejor. Ya. En un triángulo cualquiera, voy a poner un triángulo cualquiera, el triángulo que se me ocurra. Ya, por ejemplo, voy a hacer tiene pinta de isósceles. Ya. Sí. Un triángulo cualquiera. Ya. Por ejemplo, para calcular el área de este triángulo, acuérdense que el área es todo lo que está dentro, ¿cierto? Ese es el área. Entonces hay una fórmula para calcularlo, pero para poder calcular el área de este triángulo, yo tengo que hacer una previa, porque la fórmula de área sería base, que es esta que está abajo, esa es la base,
multiplicado por la altura y partido en 2 el área de ese triángulo. Entonces, aquí lo raro es por qué está partido en 2. Y se parte en 2 por la sencilla razón que esta fórmula viene de los cuadriláteros. Por ejemplo, tengo un rectángulo. Un rectángulo cualquiera. Ya. Tengo un rectángulo cualquiera. Para yo calcular el área de este rectángulo, por ejemplo, si este lado mide 5 y este lado mide 2, nosotros hacíamos un dibujito, ¿se acuerdan? Que era, tirábamos esa línea ahí y luego tirábamos 5 líneas de arriba hacia abajo. Y contábamos la cantidad de cuadros. ¿Se acuerdan la cantidad de cuadros? ¿Cuántos cuadros tengo aquí? 5. 10. 10. 10, profe. Entonces, el área de ese triángulo es 10. Ahora, ¿por qué? Porque multiplicabas, para calcular el área, multiplicas la base por la altura. Base y altura. Y eso te da 10. 5 por 2 es 10. Pero si estos fueran triángulos, profe, ¿pero cómo es un triángulo? Fácil, pues mira. Ahí lo tengo. Lo partí en la mitad. Lo dividí en ¿cuánto? En 2. En 2. ¿Y qué me quedaron? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un triángulo. Un O triángulo. sea, dos. ¿Y esto qué es lo que hay acá? Otro triángulo. Otro triángulo. Entonces, ¿cuál es la mitad del triángulo? ¿Cuánto vale esto? Esta área de aquí. Ya no vale 10, pues vale la mitad, pues. ¿Cuál es la mitad? 5. El 5. Entonces, acá en esta área ocurre lo mismo. Mire, fíjese. Acá está. Acá ocurre lo mismo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si yo completo este triángulo y lo hago cuadrilátero? Pero, profe, en serio, mire, hágame caso. Yo te lo puedo completar. Mire. Lo completé. Aquí tengo un cuadrilátero. Supongamos que este de acá abajo vale 12. Y la altura, que corresponde a este lado de acá, si se fijan, esta altura corresponde a este lado de acá y la altura vale 7. Mi altura, entonces, el área del triángulo sería la base, que era 12, multiplicado por 7. Y dividido por 2. ¿Por qué, profe, si aquí veo 3 triángulos? ¿Por qué será? Porque si yo saco este triángulo para acá, lo pongo aquí, este triángulo así, lo pongo así, y saco esta parte de acá y la pongo al otro lado, me queda el mismo triángulo que este, pero vuelto para el otro lado. Entonces, sigue siendo partido en 2. Ya. El profe está loco. No, mire, se lo voy a mostrar matemáticamente. ¿Cuánto es 12 por 7? 84. ¿Cuánto?
84. Ya. Y dividido en 2, 42. 42. Entonces, el área de este triángulo es 42. Atención. Dividido en 2. Ahora vamos a calcular el área del cuadrilátero completo. Entonces tengo 12 por altura. No tengo dividido en 2 porque entonces paso por altura. ¿Cuánto es 12 por 7? 84. 84. ¿Cuántos triángulos dije que habían aquí? Hay dos grandes, ¿cierto? Y si multiplico esto por 2, 84. Tengo la misma área. Con los triángulos que están dentro, o sea, con el triángulo que está ahí, más el otro triángulo que me queda de esa forma. Que es la suma de ese triángulo más ese triángulo. ¿Se entiende? Ya. Entonces, los triángulos tienen mucho que ver con los cuadriláteros. Mucho que ver. No poquito, mucho. Y con esto ya comenzamos a explicar el teorema de Pitágoras. Pero primero vamos a terminar el Power. ¿Entendieron? Es como lo más difícil del triángulo es sacar el área. Le Es como hice lo más como 4 complicado. clases en una tía, en 10 minutos. Entonces igual es difícil que lo entiendan, pero me intentaré de buscar varios videos para ponerle en Classroom y que lo puedan entender. Lamentablemente no puedo profundizar en esto, porque esto se supone que es materia que ya vieron. Julio, Entonces, profe, ¿no? sí. Pedrito. Entonces, igual es un poco difícil para ellos. Yo lo entiendo perfectamente, chiquillos, así que no se preocupen. Lo que sí quiero que vean el teorema de Pitágoras porque es requete contra importante y vamos a trabajar en él. Ya, volvemos al Power. Ahora me da la impresión que en el Power teníamos unos ejercicios de esto. Hoy día no. ¿Uno qué? ¿Unos ejercicios? Vamos para allá. Hoy día no. Dice, el área del triángulo entonces, base por altura partido en 2. ¿Por qué partido en 2? Porque si yo completo esta cuestión, mire, voy a completar, ¿eh? Si yo completo este triángulo, me doy cuenta que es un cuadrilátero. ¿Vio? Ya. Ejemplo. 11 por 7 dividido en 2. Y ahí está. Ahora, los lados Profe, externos... ¿y por qué es 11 por 7 con el de abajo y no con los de los lados? Porque este no es la altura. Acuérdate que la altura se mide siempre desde desde uno de los lados y se levanta un ángulo recto de 90 grados desde la punta, es decir, de ahí hacia abajo. Ahora, si giráramos el triángulo, podríamos levantarla de ahí, quizás. Y ahí tengo un triángulo rectángulo. Y si viera este lado de acá, también podría ser. Tendría que levantar un triángulo rectángulo, o sea, un ángulo recto ahí hacia arriba hasta al vértice contrario. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en este caso con el 7,5? Que no tengo el valor de la altura. Esta altura yo no la sé. Esa altura yo no la sé. Y tengo que entrar a calcularla. ¿Cómo? A través del teorema de Pitágoras. Para poder calcular el área y corroborar esto. Vamos a dejar este ejercicio. Una vez que veamos el teorema de Pitágoras, lo vamos a retomar. Lo resolvemos, sí. Lo retomamos.
pero es 35 centímetros cuadrados. A mí, si yo tuviera una base, por ejemplo, de 7,5, tendría que averiguar, me quedaría algo así como área sería igual a 7,5 multiplicado por la altura, que no la conozco, que sería X, y partido en 2. Así me quedaría. Entonces, a través del teorema de Pitágoras, yo te puedo decir cuál es ese valor. Y es ahí donde estamos apuntando en la clase de hoy día. Acá es lo mismo, pero aquí ya tenemos un triángulo rectángulo. Si se fijan, aquí ya tengo un triángulo rectángulo. Esto que está aquí ya es un triángulo rectángulo. Y se calcula la base por la altura y partido en 2. Ahora yo también lo puedo calcular así, ¿ah? También puedo poner a A como base. El problema es que no tengo la altura. Que es esa altura de ahí, esta línea. No la tengo. Y puedo hacer, tira ese triángulo rectángulo para poder calcularlo de otra forma. Ya. Y por último, tenemos el área de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 3 y 4. El triángulo rectángulo tiene una particularidad, chiquillos. Los dos lados más cortos, ese lado que está ahí y ese lado que está allá, se llaman catetos. Así se llaman. Estamos hablando del triángulo rectángulo. ¿Por qué se llaman catetos, profe? Por el teorema, literalmente por el teorema de Pitágoras. Y este lado que está acá se llama hipotenusa. ¿Podemos decir que son dos nombres raros? Claro, no hay una explicación de por qué llevan esos nombres. Son nombres raros. Pero tú tienes que saber que los dos lados más cortos del rectángulo siempre van a ser los catetos y el largo que los une va a ser la hipotenusa. Ok, ahora entendí todo. Este Gracias, es profe. el lado más largo. El lado más largo se llama hipotenusa. Y los dos lados más cortos se llaman catetos. Eso es lo que tiene que Por tener eso, claro. ahora entendí los lados que son largos y los que son cortos. Dos cortos siempre va, el triángulo rectángulo siempre va a tener dos lados que son más cortos. Esos dos lados lado siempre se largo. van a llamar catetos. Y el lado largo que los va a unir, independientemente de la dirección en que esté el triángulo, el lado largo que los una se va a llamar hipotenusa. No va a cambiar. Hipotenusa. ¿Así, cierto? Sí, señor. Sí, hijo. Voy a escribir el tiro. Escríbelo. Pero, profe, ¿lo puedo escribir por el chat para...? Yo te lo escribo. Tranquilito, tranquilito, si lo vamos a ver. Bueno, aquí vienen algunos ejercicios que obviamente no alcanzamos a hacerlo, pero vamos a ir, miren, chiquillos, escúchenme. Vamos a ir al recreo, pero vamos a volver con la guía. Así que, atento, vamos a despedir a la tía porque la tía tiene reunión para variar de otra cosa. Y luego volvemos directamente con la guía nosotros. Tía, muchas gracias, te pasaste. Ya, discúlpenme que de repente me pongo media lenta para explicar. No, no hay problema. Pero espero que hayan entendido. Sí, oye, nos vamos a recreo hasta las 10:20. Voy a dejar todo bloqueado, los voy a silenciar a todos y para que no hablen tonteras en el recreo, ¿ya? Chiquillos, cualquier duda que tengan para desarrollar la guía, ahí me hablan ya. Porque sí lo entendí. Ya, profe, tengo muchas dudas, así que tiene Ahí que me estar en habla, el... hija. Ya. Ya, besitos, los quiero mucho. Nos vemos mañana en biología. Pórtense bien con el profe Marcos, por favor. Ya, volvemos entonces a las 10:20. Recreo. Y muy bien, volvemos entonces del recreo. ¡Wow! Volvemos entonces del recreo y vamos a mirar dos cositas hoy día.
vamos a mirar dos cositas. Primero vamos a mirar la guía que tenemos aquí, ¿ya? Donde habla el teorema de Pitágoras. ¿Alguien quiere leer esto, por favor? ¿Noé? ¿Noelia? Noelia Rojas, lee por favor la guía. ¿Estás muteada? ¿No puedes desmutearte? Sí, desmuteate nomás. A ver. No sé, acá Ya, dice, listo, ahí sí. ¿qué hago? El- No me dejaba. ¿Qué leo? ¿Qué de todo esto leo? Todo. No, bro. ¿Por qué es así? Yo le caigo tan mal. No, la verdad no. Pero dale. Teorema de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo se cumple que el área del cuadrado está construido sobre su hipotenusa es igual a las... ¿Qué le pasa? A la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre sus catetos. Démosle sentido... Ah, no, esto no. ¿O sí? ¿Lo de abajo? Sí, dale. Démosle sentido al teorema y reconstruyamos su significado a partir de los siguientes pasos. ¿Cuál es la hipotenusa y cuáles son los elementos del triángulo rectángulo? Hipotenusa, el lado opuesto del ángulo recto de un triángulo rectángulo coincide con el lado de mayor longitud. Ese. Cateto, se denomina así cualquiera de los dos lados menores en un triángulo rectángulo, ambos conforman el ángulo recto. Perfecto. Entonces tenemos que la hipotenusa, ojo, esto es un dato muy importante, chiquillos. Tenemos que la hipotenusa, que es este lado de acá, siempre va a estar contraria al ángulo recto. Y que entonces estos dos que están acá se llaman, ¿cómo se llaman los lados Cateto. más cortos? Catetos. Y que este lado que está acá se llama hipotenusa. ¿Ya? Eso es lo primero que tiene que tener usted en cuenta. Ya. De a poco va a ir comprendiendo. ¿Cuál es la relación entre las áreas de los cuadrados formados en la hipotenusa y cada uno de sus catetos? Definición. Al ser un triángulo rectángulo se cumple que C cuadrado, que es la hipotenusa al cuadrado, no sé por qué le ponen C cuadrado, si en realidad es hipotenusa. Que este corresponde a la hipotenusa al cuadrado, va a ser la suma de este cuadrado de aquí, de este cateto, con la suma de este otro cateto. ¿Ya? Quiere decir que yo, a partir de este triángulo rectángulo, este cuadrado que se forma aquí con todos los lados iguales, y estos dos cuadrados más pequeños con todos sus lados iguales, si yo quisiera meter este cuadrado y este cuadrado dentro de la hipotenusa, del cuadrado de la hipotenusa, caben en forma exacta. Y no sobra ni un pedacito, para que usted sepa. Estoy hablando de espacio, en este caso, ¿ya? A ver. Pero, ¿qué es mejor para explicar todo esto? Que unos pequeños videitos que encontré en la web y que les pueden servir de mucho a ustedes. Así que vamos con los videitos. Son dos videos, ¿ya? Voy a compartir el primero. ¿Te suenan familiares estas palabras? Si no, mira este video.
Hoy trabajaremos con el teorema de Pitágoras. ¿Alguno de ustedes sabe quién fue Pitágoras? Pitágoras fue un filósofo griego que nació alrededor del año 600 a.C., que vivió en el sur de Italia la mayor parte de su vida. Y además fue el primero en probar una relación que se cumple en todos los triángulos rectángulos. Muy bien, Natalia, es cierto. Un triángulo es rectángulo cuando uno de sus ángulos interiores es de 90 grados. Por lo tanto, los otros dos ángulos serán menores a 90 grados y sumarán 90 grados. Esto es porque en todo triángulo la suma de los ángulos interiores es de 180 grados. ¿Tienen nombres los lados? En un triángulo rectángulo, el lado mayor se llama hipotenusa y los lados adyacentes al ángulo recto se llaman catetos. Bien, Matías, en el teorema de Pitágoras se relacionan estos lados. ¿Alguien recuerda qué dice? Dice que en todo triángulo rectángulo se cumple que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Exacto, Michael. Veamos cómo lo podemos demostrar. Aquí hay dos cuadrados iguales cuyos lados miden b más c. En los dos cuadrados están ubicados 4 triángulos rectángulos, cuya hipotenusa mide A y sus catetos son B y C. ¿Qué pueden observar? En el primer cuadrado queda sin rayar un cuadrado del lado A, cuya superficie es A cuadrado. En el segundo de los cuadrados quedan sin rayar un cuadrado del lado B. Bien, chicos, pero también hay otro cuadrado del lado C. Por lo tanto, la superficie sin rayar es B al cuadrado más C al cuadrado. Como los cuadrados que dibujamos al principio son iguales, las zonas sin rayar en ambos tienen la misma superficie, ya que en ambos hemos colocado los mismos triángulos rectángulos. En el primero la superficie del cuadrado es A cuadrado y en el segundo B cuadrado más C cuadrado. Entonces comprobamos que A cuadrado igual B cuadrado más C cuadrado. Bien, Michael. También podemos hacer otra verificación del teorema de Pitágoras que podemos realizar construyendo cuadrados sobre los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo y verificamos la relación que se da entre las áreas de los mismos. Ahora veamos algunas aplicaciones de la relación. Por ejemplo, si en un triángulo rectángulo conocemos las medidas de sus catetos, podemos calcular la medida de la hipotenusa. Calculemos la medida de la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 9 y 12 centímetros respectivamente. Podemos plantear entonces y reemplazar por los datos que conocemos. Luego vamos resolviendo y obtenemos la medida del lado A, despejándola como se ve en la pizarra. Por lo tanto, la hipotenusa mide 15 centímetros. Muy bien, esto quiere decir que conociendo dos de las medidas de los lados de un triángulo, podemos hallar la restante aplicando el teorema de Pitágoras. Ahora tengo todo muy claro, pero sigo sin entender para qué me sirve. Aunque no lo creas, lo puedes usar en situaciones cotidianas. Matías, mira este problema. Un señor tiene que colocar una lámpara en un aplique que se encuentra colocado a 6 metros de altura sobre una pared y debe colocar una escalera para esto, por lo menos a 1,5 metros de distancia de la pared. ¿Qué longitud debe tener la escalera? En principio es conveniente realizar una figura de análisis que nos permita representarnos la situación y además poder indicar en la misma los datos del problema. Nos queda esta figura. Mira, se ve un triángulo rectángulo y la hipotenusa, que es la longitud de la escalera. Es la medida desconocida. Pongámosle la letra H a la altura de la escalera y planteemos la ecuación. Y la resolvemos. Por lo tanto, con una escalera de 6 metros por lo menos, el señor podrá cambiar la lámpara del aplique de la pared. Ahora es mucho más fácil medir mis triángulos. ¡Oh! Descarga la app de Aula 365 y sigue aprendiendo. Oiga, profe, ¿sabe qué? No es por mentirle ni nada, pero no escuché nada el video por donde tengo el internet entero mal. ¿No escuchó el video? No, lo escuché, pero me refiero a que se escuchaba muy cortado, así. Ah, Se corta. el internet de ustedes. Miren, apaguen las cámaras. Sí, es mi internet que le digo que está malo. Sí. Apaga la cámara. De todas formas, chiquillos, esto yo lo voy a subir a Classroom, ¿ya? Para que lo tengan. Pero es importante ver porque aquí yo saco datos relevantes para la clase. ¿Ya? Pongamos atención a esto. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les quiero platicar de uno de mis temas favoritos, el teorema de Pitágoras. Pero antes de empezar,
repasemos algunos conceptos básicos. Pitágoras fue un filósofo y matemático griego. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Al lado más largo del triángulo se le llama hipotenusa. Si a simple vista no te puedes dar cuenta cuál es la hipotenusa, solo tienes que ubicar el ángulo de 90 grados y el lado que está enfrente de él es la hipotenusa, y la representaremos con la letra C. Y a los otros lados les llamaremos catetos y los representaremos con la letra A y la letra B. Vamos a ver otros ejemplos. Aquí tengo otro triángulo rectángulo. Mira, aquí está su ángulo de 90 grados. La hipotenusa es el lado que está enfrente del ángulo de 90 grados y la representaremos con la letra C, y a los otros dos lados les llamaremos cateto A y cateto B. Vamos a ver uno más. Aquí está otro triángulo rectángulo. Este es su ángulo de 90 grados. La hipotenusa es el lado que está enfrente del ángulo de 90 grados y la representaremos con la letra C, y a los otros dos lados ya sabes que les llamaremos cateto A y cateto B. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de elevar a la segunda potencia o elevar al cuadrado. Aquí tengo 3 elevado a la segunda potencia. Al 3 se le llama base y al 2 exponente. El exponente nos dice cuántas veces se va a multiplicar la base por sí misma. Por lo tanto, 3 al cuadrado sería lo mismo que 3 por 3. Facilísimo, ¿verdad? Si tengo 2 a la segunda potencia, tenemos que multiplicar 2 por 2. 3 a la segunda potencia es igual a 3 por 3. 4 a la segunda potencia es igual a 4 por 4. 5 a la segunda potencia es igual a 5 por 5. 6 a la segunda potencia es igual a 6 por 6 y así sucesivamente. Ahora sí, vamos a ver qué es el teorema de Pitágoras, y este establece que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y lo representaremos con la fórmula C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Para que esto nos quede más claro, vamos a ver una representación del teorema de Pitágoras. Aquí tengo un triángulo rectángulo con medidas de 4, 5 y 3 centímetros. Como ya sabemos, el lado más grande es la hipotenusa y la representaremos con la letra C, mientras que los catetos los ubicamos con las letras A y B. Recordemos que la fórmula del teorema de Pitágoras es C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Y en palabras más simples quiere decir que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos A y B. Vamos a comprobarlo. Lo primero que tenemos que hacer es sustituir valores. Esto quiere decir que en lugar de poner las letras C, A y B, pondremos la medida de cada lado. En lugar de poner C cuadrada, que es el valor de la hipotenusa, pongo 5 elevado al cuadrado. En lugar de poner la A, pongo el valor del cateto A, que es 3 elevado al cuadrado. En lugar de poner la letra B, pongo el valor del cateto B, que es 4 elevado al cuadrado. 5 elevado al cuadrado es lo mismo que 5 por 5, que me da 25. Esto es igual, y 3 elevado al cuadrado es lo mismo que 3 por 3, que me da 9, más. Y 4 elevado al cuadrado es lo mismo que 4 por 4, y me da 16. 25 es igual, y 9 más 16 me da 25. Como te puedes dar cuenta, sí se cumple el teorema de Pitágoras, que dice que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo un triángulo rectángulo con medidas de 6 centímetros y 5 centímetros. Como te puedes dar cuenta, ya tengo los valores de los catetos A y B. El valor de la hipotenusa no lo sabemos, así que para encontrarlo utilizamos nuestra fórmula del teorema de Pitágoras. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Ahora voy a sustituir valores. El valor de la hipotenusa no lo sé, así que dejo C cuadrada. Y esto es igual al valor del cateto A elevado al cuadrado, que es 6 al cuadrado, más el valor del cateto B elevado al cuadrado, que es 5 al cuadrado. C cuadrada es igual, y 6 por 6 me da 36, más 5 elevado al cuadrado es 5 por 5, que me da 25, y C cuadrada es igual, y 36 más 25 me da 61. C es igual a 61. El 2 que esté elevando al cuadrado pasa al otro lado del igual, haciendo lo contrario, que es sacando raíz cuadrada. C es igual, y raíz cuadrada de 61 es 7.81. Esto quiere decir que la hipotenusa en este triángulo rectángulo mide 7.81 centímetros. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo un triángulo rectángulo. El lado más largo es la hipotenusa, que la representaremos con la letra C, y los otros dos lados son los catetos A y B.
La medida de la hipotenusa es de 10 centímetros y la del cateto B es de 8 centímetros, así que tengo que encontrar la medida del cateto A. Vamos a utilizar nuestra fórmula del teorema de Pitágoras, que es c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. Pero antes de empezar y para no tener problemas más adelante, despejemos la a cuadrada. Esto quiere decir que la vamos a dejar sola para encontrar su valor. La b que está sumando pasa al otro lado del igual haciendo lo contrario, que es restando. Y la fórmula nos queda como c cuadrada menos b cuadrada es igual a cuadrada. Ahora sí, vamos a sustituir datos. Esto quiere decir que en lugar de las letras voy a poner su valor. C es el valor de la hipotenusa elevado al cuadrado, así que 10 al cuadrado menos el valor del cateto B elevado al cuadrado, que es 8 al cuadrado, y esto es igual a a cuadrada. Ahora sí vamos a elevar al cuadrado. 10 al cuadrado es lo mismo que 10 por 10, que nos da 100, menos 8 al cuadrado es 8 por 8, que nos da 64, y esto es igual a cuadrada. 100 menos 64 nos da 36, que es igual a a cuadrada. 36 es igual a el 2 que estaba elevando al cuadrado, pasa al otro lado del igual, haciendo lo contrario, que es sacando raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 36 es 6, y esto es igual a. Por lo tanto, la medida del cateto A es de 6 centímetros. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo un triángulo rectángulo. El lado más largo es la hipotenusa, que se representa con la letra C, y los otros dos lados son los catetos A y B. La medida de la hipotenusa es de 15 centímetros y la del cateto A es de 12 centímetros. Así que tengo que encontrar la medida del cateto B. Vamos a utilizar nuestra fórmula del teorema de Pitágoras, que es c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Pero antes de empezar y para no tener problemas más adelante, despejemos la b cuadrada. Esto quiere decir que la vamos a dejar sola para encontrar su valor. La a que está sumando pasa al otro lado del igual haciendo lo contrario, que es restando, y la fórmula queda como c cuadrada menos a cuadrada es igual a b cuadrada. Ahora vamos a sustituir datos. Esto quiere decir que en lugar de poner los números, voy a poner su valor. C elevada al cuadrado es el valor de la hipotenusa, entonces tengo 15 al cuadrado menos a al cuadrado, que es el valor del cateto A, que es 12 al cuadrado, es igual a b cuadrada. Vamos a elevar al cuadrado. 15 al cuadrado es lo mismo que 15 por 15, que da 225, menos 12 al cuadrado es lo mismo que 12 por 12, que da 144, es igual a b cuadrada. 225 menos 144 nos da 81, y esto es igual a b cuadrada. 81 es igual a b, el 2 que estaba elevando al cuadrado pasa al otro lado del igual, haciendo lo contrario, que es sacando raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 81 es 9, esto es igual a b. Por lo tanto, la medida del cateto B es de 9 centímetros. Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar unos ejercicios. ¿Podrás resolverlos? Espero ver tus respuestas en los comentarios o en mis redes sociales. Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! Ese estaba súper claro. El video Pero, profe, sí, el profe. segundo estaba muy claro. Vamos a la guía a ver qué podemos Profe. aplicar de lo que nos dijo Profe. este señor. Por ejemplo, Profe, dígame, ¿puedo reiniciar la reunión? ¿cómo? ¿Me deja reiniciar la reunión, salirme y volver a entrar? Sí, dale nomás. Anda. Grabando. Ya. Aquí, por ejemplo, consideramos este Profe, triángulo ¿dónde puedo rectángulo. volver a ver el video? ¿Cómo? ¿Dónde puedo volver a ver el video? Se lo voy a dejar, Rosy, en el Classroom, ¿ya? Pero lo voy a ver, espérame un segundito, déjame un segundito, lo voy a poner en el chat para que lo tengan ustedes si quieren verlo de nuevo. Yo lo quiero ver de nuevo, profe, no lo entendí. Es que a mí se me quedaba pegado por donde no tenía buen internet. No Por se dos. preocupe, si no hay problema. No hay problema. Ya. Lo estoy poniendo en el chat en este minuto. Ya. Muy bien.
les voy a dar, para que lo puedan ver en su casa. ¿Cuánto dura el video? 8 minutos. Les voy a dar 10 minutos para que lo vean. Volvemos en 10 minutos después de que vean el video, por favor. Bien, vamos a ir entonces a nuestro... Ya, vamos a ir a nuestra guía, en donde justamente también hablamos del teorema de Pitágoras que acabamos de ver en el video. Al ser un triángulo rectángulo sabemos que se cumple el teorema de Pitágoras. Luego se tiene que c al cuadrado, que es esta que está aquí, más 3 al cuadrado y 4 al cuadrado, podemos calcularlo. Entonces, 3 por 3 es 9, 4 por 4 es 16, eso es 25. C al cuadrado es igual a 25. En donde se obtienen dos soluciones posibles. No sé por qué ponen dos soluciones posibles, si la solución es 5 centímetros cuadrados. Porque, ojo, aquí recuerden que la operatoria contraria a la potencia es la raíz. ¿Ya? Por eso que quedan 5. Hay que buscar raíz de 5. Nosotros vimos raíces en las clases anteriores. Pueden buscarla. Luego tenemos otro ejemplo. Consideramos este triángulo rectángulo que estamos viendo aquí, donde tenemos el valor de la hipotenusa y tenemos el valor del cateto A. Entonces sería 3 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más b cuadrado. Es lo que nos queda ahí. Entonces, se resuelve este 13 por 13 y ese es 5 por 5. Una vez que lo tienes, 169 es igual a 25 más b. En el fondo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que despejar b. Daniel en su video decía que tenías que pasarlo para acá restando, ¿cierto? Hipotéticamente sí, es real, tiene que pasarlo restando, pero en el fondo lo que estoy haciendo yo, que en la balanza de la ecuación, le estoy restando 25 a ambos lados de la igualdad. Entonces, 25, o sea, 25 menos 25 es 0. Por eso que aparece b cuadrada sola. Y 169 menos 25, 144. Entonces, ahora nos basta solamente buscar la raíz de 144. ¿Qué número multiplicado por qué número me da 144? 12. El 12. Por lo tanto, B vale 12 centímetros. Ya. Y luego tenemos un último ejemplo. Ah, no, vamos a la actividad al tiro. Ya. Tenemos 15 minutos de actividad, chiquillos. Yo les voy a dar hasta las 10:20, donde me van a hacer la actividad 1. Ya. Me hacen solamente la actividad 1, por favor. ¿Ya? Esa que está ahí. Hasta la 2, que dice, o sea, el ejercicio 2 de la actividad 1 explica, de acuerdo a lo realizado en el ejercicio, cómo utilizaste el teorema de Pitágoras. Volviendo a las 11:50, comenzamos con esta actividad y aclarar algunas dudas. Profesor. Les pido, por favor, recordar, por ejemplo, que aquí en la solución tenemos los valores de A y de B. Por lo tanto, aquí sería C cuadrado es igual a... ¿A qué es igual? Listo, profe, regresé. A 6 al cuadrado
más. ¿Más qué? Ya, pues chiquillo. 8 al cuadrado. Muy bien, 8 al cuadrado. Entonces ahí usted tiene que calcular esa ecuación y saber cuál es C cuadrado. Recuerde que al final C cuadrado le va a quedar un número aquí y ese lo tiene que sacar raíz cuadrada. ¿Ya? Chicos, nos vemos a las 11:50 con todo esto resuelto. Actividad 1 completa, ambos ejercicios. ¿Y en dónde lo puedo eso, profe? ¿Dónde Oiga, lo dejo? profe, no subió la guía. La voy a subir al tiro. ¿Se las mando por acá o no? Ya, sí, mejor. ¿Profe no la va a subir al clase? Tranquilo, sí. Y parece que la voy a subir al tiro a Classroom para que la tengan. Mientras ustedes la realizan, la cargan de acá. Yo me voy al Classroom de inmediato para cargarla también en el Classroom. Ya, muchachos. 11:50. Bien, volvemos, chiquillos, para la última parte de la clase. De inmediato. Vamos a ir a resolver la guía. ¿Cómo les fue, chiquillos? Estaba muy difícil. Voy a poner para que puedan reactivar sus audios. Y vamos nomás, todos reactivando sus audios, chiquillos. Ah, profe, tiene más tiempo. Profe. Todavía no termino bien. No importa, si ahora, la idea es que ahora te quede claro, a medida que vamos avanzando. Profe. Es que, profe, Ajá. usted sabe que yo no sé matemáticas. Profe. ¿Qué? Yo lo hice en el cuaderno, ¿sabe por qué? Porque no lo podía escribir en la guía, más encima no podía poner los dos en los resultados y así no podía. No se preocupe, niña, no hay problema. Ya. Ya, pero lo hice en el cuaderno. Ningún problema, ningún problema. Mire. Ya, vamos con la primera. Aquí tenemos nuestro primer ejercicio. Yo lo voy a anotar acá en la pizarra. Teníamos C cuadrado igual 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Tenemos que averiguar el valor de C, que era esto que tenemos aquí. Ya, vamos a la pizarra. Decía yo que para poder resolver esto, bueno, es fácil porque ya tenemos de hecho C cuadrado, está despejadito. Aquí tenemos que desarrollar estas dos potencias. Aquí sería 6 por 6 más, yo quitaría 8 por 8. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Ya, menos mal. Luego, C cuadrado. 6 por 6. 64. Ya, 36, muy bien. ¿Y 8 por 8? 64. Muy bien. ¿Y la suma de ambos cuánto es? 100. Espectacular. Entonces, C cuadrado sería igual a 100. Para yo poder calcular esto, tendría que sacar raíz cuadrada en ambos lados, es decir, tendría raíz cuadrada aquí y raíz cuadrada de C. Como estos dos son inversos, se cancelan, es decir, no siguen. Me quedaría C solita. Y la raíz cuadrada de 100 es buscar qué número multiplicado por qué número me da 100. 10, profe. Por 10. Por lo tanto, Profe, ¿por qué se escucha así, profe? 10. No sé. Roxy, ¿podía apagar tu micrófono que se escucha como robot? Hicimos mal. Sí, hay alguien que tiene el teléfono. No, sí, tiene apágalo. problemas con el audio. Muy bien, gracias. Entonces, nuestro resultado en este caso, en el primer ejercicio sería. ¿A quién? C al cuadrado. Ahí sí. Ya. C al cuadrado sería igual a 10. 10.
Esa es la primera. Ya, vamos a la segunda. Vamos con el ejercicio. Planteemos la ecuación. Amiga, déjame el culo. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué nos falta? Nos falta Amiga, C. déjeme mi culito. De nuevo nos falta C cuadrado. Ya, weona. ¿Cierto? Ya, ¿es igual a qué? Déjame el culo. Déjame el culo. Si no me viste, no fui yo. Te vi, carajo, te vi. Camina, apaga el micrófono que se te escucha todo. Sí, es verdad. Ya. Ya, entonces, Lo dejo. sería C cuadrado. ¿Cuál sería el valor de A? El valor de A es 4, ¿no? 4. 4. Muy bien, tienen los mismos valores. Sí. A al cuadrado más, ¿qué? 4 al cuadrado también. Ya. Voy a anotarlo acá en la pizarra. Entonces tengo C cuadrado más 4 cuadrado más 4 cuadrado. No es más, es igual. Ya. Resolvemos entonces. C cuadrado va a ser igual al desarrollo de esas dos potencias. Espérate, voy a dejar de compartir. Ahí sí. ¿Cuál es el desarrollo de estas dos potencias? Aquí sería, ¿cuánto? 16. 16 porque es 4 por 4. Muy bien, gracias. ¿Y esta también sería? 16. 16. 16. Entonces aquí sería 32 en total C cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para eliminar estos, tengo que todo sacarle raíz cuadrada. Estos dos se cancelan, me queda C solo. Y me queda raíz cuadrada de 32. ¿Qué número multiplicado por qué número me da 32? Y ahí está la madre del cordero. Hay que comenzar a trabajar en nuestra recta numérica. 4 por 4 es 16, 5 por 5 es 25, 6 por 6, 36. Entonces el número está entre el 5 y el 6. Estoy buscando la raíz cuadrada de 32. ¿Alguien la puede calcular? 5,6. Veamos. $5,6 por 5,6. Son dos dígitos. Multiplico 6 por 6, 36. Reservo 3. 6 por 5, 30. Más 3, 33. 0. 5 por 6, 30. 3. 5 por 5, 25, 28. Más 6, 3, 8 y 3. 11. Reservo 1, 31 más los 2, 31,36. Sí, yo creo que sí, 5,6. Porque 5,7 por 5,7 es 32,49. Entonces nos pasamos. Muy bien. El resultado sería aproximadamente 5,6. Espectacular, chiquillos. Estamos bien. Vamos con el último. Ah, aquí. Se me olvidó poner. Entonces C cuadrado es igual a 5,6. Vamos al de abajo. Ah, aquí me falta algo que no es menor. Tengo que poner yo siempre tengo que poner la unidad de la que estamos hablando. Entonces yo aquí me equivoqué me equivoqué acá. Acá también tengo que poner centímetros.
¿Ya? Que no se le olvide. ¿Eh? Vamos con la siguiente. Aquí tengo la hipotenusa, tengo C y tengo B. Me falta A. Entonces, armo mi ecuación. Según el teorema de Pitágoras, sería C cuadrado igual a A cuadrado más, ¿cuál es el otro valor? Aquí me equivoqué yo. Este es 25. Esto es 25. 25 al cuadrado y aquí tendría 24 al cuadrado. Lo vamos a hacer con calculadora, chiquillos. ¿Eh? No nos preocupemos de eso. Ya. Entonces tengo, recuerden, C cuadrado más A cuadrado. C cuadrado va a ser igual a A cuadrado más B cuadrado. Eso es lo que tenemos. Y aquí tenemos 25 al cuadrado va a ser igual a cuadrado más 24 cuadrado. Eso es lo que tenemos. ¿Ya? Lo primero, vamos a desarrollar la potencia. ¿Ya? O como decía Daniel Carrión en su video, aquí sería como si yo restara, voy a despejar la A, la voy a dejar solita, por lo tanto, este que está acá, que es positivo, lo voy a restar a ambos lados de la igualdad. Entonces aquí me va a quedar menos 24 al cuadrado, ¿cierto? Entonces, este quedaría 24 al cuadrado menos 24 al cuadrado, y aquí me quedaría, lo voy a correr, me quedaría 25 cuadrado menos 24 cuadrados. Listo. Como es lógico, tengo una pregunta en el chat, voy al chat. ¿Quién se está riendo? Ah, ya. Se cancelan estos dos. Y aquí no hago nada, me queda solamente 25 al cuadrado menos 24 al cuadrado, que va a ser igual a cuadrado. Calculo con la calculation. 25 por 25. 625 menos. ¿Cuánto era? 24 por 24. Eso es 576. Muy bien. Si resto ambos. 48, a mí me dio 48, no sé si está bien. Veamos. 49. Ah, 49 me dio mal. A ver, de todas maneras, 25 menos 576. 49. A cuadrado. Para buscar el número de A cuadrado, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cancelan. Y raíz cuadrada de 49. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 49? 7. 7. Por lo tanto, A es igual a 7. Voy a ir a... Entonces, la solución sería que A tiene un valor de 7 centímetros, ¿o no? 7 centímetros. Muy bien. A es igual a 7 centímetros. Bien. Esto se entiende. ¿Hay alguien que no entienda todo esto?
Yo, profe, yo no entendí casi nada. Ya. Es que no entiendo cómo saca usted las medidas de esas cuestiones así. Ah, están acá, pues, hijo, mira. Mira. Para que no te quedes con la duda. Ya. Por ejemplo, los cuatro salen de ahí. Este es un triángulo equilátero. Y yo tengo que buscar C. Recuerda que el teorema de Pitágoras me dice que la suma, ¿dónde lo puedo escribir? De otro color para que, ya lo voy a escribir en grande, chiquillos, me disculpan. Lo voy a escribir con rojo. Teorema de Pitágoras. C cuadrado, que es la hipotenusa, va a ser igual a la suma de a cuadrado más b cuadrado. Eso me dice el teorema de Pitágoras. Ahora, siendo C la hipotenusa, es igual a cateto más cateto, que sería cateto cuadrado. Hipotenusa, no puedo ponerle cuadrado aquí, en esta. Ya. Hipotenusa cuadrada sería igual a la suma de los catetos al cuadrado. Ahora, no es, por ejemplo, si yo los dejo solo, 4 más 4, sin cuadrado, estoy hablando de 4 más 4, no me va a dar 5,6. 4 más 4 es 8. ¿Ya? Por eso que el teorema de Pitágoras lo que hace es completar. Lo voy a achicar un poquito para que lo entiendan. Ya. Lo que hace el teorema de Pitágoras es completar este cuadro que está aquí. Mire. Pero lo completa para el otro lado. A ver cómo lo puedo completar aquí. Lo voy a hacer con la línea. Lo voy a hacer con la línea. Supongamos que este cuadro que está aquí forma un cuadrado. Ya. Y este cuadro que está acá forma otro cuadrado. Y este que está acá forma un cuadrado que es más grande que los otros dos. Entonces, lo que me dice el teorema de Pitágoras, que si yo pesco todo esto que está aquí, toda esta superficie, más toda esta superficie, todo esto, la suma de estos dos, me va a caber aquí. Todo eso me va a caber ahí, en ese cuadrado mayor. Entonces el resultado de esos dos es el otro, el de abajo. Exacto. Sí, la hipotenusa. ¿Ya? Por eso que así se busca el teorema de Pitágoras. Bueno, tiene varias aplicaciones. Yo lo he visto incluso, hay un video por ahí, si ustedes lo buscan en YouTube, que lo hacen con agua. A ver, déjame ver si lo encuentro. Si lo encuentro, lo muestro al tiro. Ya. Aquí está. Voy a compartir. Hay varios tipos de demostración. Mira, tengo con piedras, con agua. Bueno, este es el que me interesa que vean.
Mira, es el del lado de la hipotenusa. Mira lo que pasa con el agua. El agua se va para los dos lados. Y se reparten los dos cuadrados más pequeños. Fíjate. Lleva ambos cuadrados en forma exacta. Y la suma de esos dos cuadrados, del agua de los dos cuadrados, ¿qué es lo que hacen? Llenan en forma exacta los otros dos cuadrados. Buena. Ya, y hay otra con piedras, que también es interesante que lo vean ustedes. Profe, está bueno esa cuestión de agua. Sí, pues. Ahí, mira. Buenos días, señores del jurado, buenos días, profesores, buenos No días. importa que no se escuche, pero el chico está explicando cómo lo va a hacer. Cómo lo va a ir adelantando, ¿ya? Ahí él tiene su triángulo rectángulo. Ahora sobre los cuadrados Tiene colocamos los su... sorbetes. Sobre los bordes de los cuadrados colocamos los sorbetes. De esta manera. Hace su... En un triángulo su rectángulo, ahí el para lado de mayor comprobar. medida se le conoce como... Y uno lo llena con los dos, que son de los catetos, los llena con porotos. Lo que no dice el teorema de Pitágoras es que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Para comprobarlo, vamos a trasladar las bolitas que se encuentran en el área de los cuadrados de los catetos al área del cuadrado de la hipotenusa. Entonces, al pasar todos los porotitos por el lado, la suma de los dos, de los cuadrados de los dos catetos, cuadrados literalmente, suman el cuadrado final. ¿Se fija? Como podemos observar que en un triángulo Ese demuestra el teorema de la Pitágoras. suma del cuadrado de los catetos. Ya sé, hay harto ejemplo. Mira, acá hay otro, que es de los mismos. Este equipo está conformado por Ian Kamal, Jonathan García, Ariel Buenfil y... Cuadrado. Como podemos ver en esta figura, en el centro Él lo tiene con Este otro triángulo tipo, es un triángulo parece que es rectángulo, arroz, ya no sé qué. podemos observar que tiene un ángulo de 90 grados, el cual está conformado por dos catetos y la hipotenusa que ven. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Profe, igual podríamos hacer eso de una tarea así, mandar un video con eso. Este cuadrado Si tienen ganas de hacerlo, sí, no tengo problema. Que haga la actividad y que tanto Pero usted nos va a dar una nota, ¿cierto? ¡Por supuesto! Pero al libro, Haga eso, Al profe, libro, está entretenido. directa, qué cuestión. directo al libro. Directo al libro. Esa es la tarea que me va a mandar. Sí, pero igual hay que hacer la prueba. Ojo. Ya, pero Rosy, sabes que no te escucho, no sé si está malo tu micrófono o algo. De verdad no te escucho nada. ¿Alguien escucha a la Rosis? Yo. no, profe, la escucho como robot. Escucho, o sea, se escucha mal. De que se Rosy, escucha, pero el problema es que se escucha. Sí, escríbeme porfa en el chat. Ya, hagamos la tarea entonces. Yo, profesor, en el chat dice, sí sé, pero ¿cómo se hace? Ah, ¿cómo se ¿Cómo se hace? hace? ¿Cómo se...? Bueno, ahí tiene harto material en YouTube para saber cómo se hace. Pues. Si en el fondo, mira, en el fondo tienes que fijarte que el cuadro que te compruebe tenga la misma altura en todos lados. Si quieres hacer casilla, ¿ya? ¿Cómo se hace el cuadro? Bueno, usted lo pone arriba nomás, pues no se haga problema. En la guía... Profe, si usted manda la tarea en la guía, ¿le puedo mandar el resultado con el cuaderno? Porque yo no tampoco sé hacer el todo en la guía. Ningún problema, hija.
Ningún problema. Dale nomás. Ya. Vamos, mire, vamos a dejar la tarea ahí en stand-by si es que la ¿A mi podemos idea, hacer luego. profe, o que también se le cortó el audio? Ya. Sí, Profe. ¿A mí? No, a la tarde cuando hablé. Hay que enviarle esa guía, ¿no? Ya. Sigamos, porfa. Explica de acuerdo a lo realizado en el ejercicio anterior. ¿Cómo utilizaste el teorema de Pitágoras para determinar la medida de un segmento en un triángulo rectángulo? ¿Qué tuviste que hacer para averiguar ¿Qué tuviste que hacer para averiguar cómo el lado faltante en el triángulo rectángulo? ¿Lo hicimos a través de qué? La raíz cuadrada. Más fuerte, Daniela, por favor. La raíz cuadrada. Ocupamos raíz cuadrada, pero ¿a qué pertenece eso? Tuvimos que hacer un ejercicio matemático. ¿Y ejercicio matemático respecto a qué? Está que arde esto. Esto tiene que ver con los ejercicios algebraicos. Esto a las potencias, bien. Está muy bien, Nickel. Melvin, sí, pero también tiene que ver con álgebra. Porque yo estoy ocupando numerales que no son números. Estoy poniendo letras. Fíjate. Y eso tiene que ver con álgebra. Un arte de la reposición. A ver. Observamos el siguiente ejemplo. Considere el triángulo DEF, como el de la figura adjunta. Si conocen la medida de los segmentos EF, ¿cuál es EF? Te lo voy a marcar. Ya, EF te lo voy a marcar con rojo. ¿Cuánto mide EF? ¿Cuánto mide EF? 6. Ahí sale. ¿Cuánto? 6. 6. Luego me dice que hay otro de color verde que se llama FD, ese que está ahí. Oh, espérate, lo quería hacer así. F. ¿Y cuánto mide ese? 7. 7, perfecto. Metros, habla de metros, por lo tanto sería M al lado. Ya. Dice, a partir de las medidas que conocemos se puede resolver cuál será el valor de DE. ¿Sabremos cuál es el valor de DE? No. ¿Cómo que no? Si tengo... No nos dice, pero lo podemos calcular. Sí, pues, se puede calcular. Aquí está, D al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 7 al cuadrado. 36 más 49 igual D al cuadrado igual 85. Por lo tanto, se obtiene que la DE va a ser igual a la raíz de 85. Por lo tanto, sería 9,2. Uno puede ir sacando y utilizando el teorema de Pitágoras, chiquillo, para poder calcular este ejercicio. A ver, voy a revisar el chat. Ya. Responder. ¿Por qué el segmento T puede medir 85 o menos 85? No sé por qué hacen estas preguntas si no se ocupan en nada. ¿Cómo se explica? Respondamos la B. ¿Cómo se explica o cómo se obtiene el resultado aproximado de 9,2?
¿Por qué dio 9,2 y no 9,1, por ejemplo? O 9. Que está entre el 9 y el 10, ¿o no? Exacto, porque el resultado está entre el 9 y el 10. 9 por 9, 81, y 10 por 10 Entonces, da 100. por 10, Entonces hay que buscar un punto ahí. 9,2 es como el más cerca. Ahí usted entonces ese es el le resultado, el respondieron. que dije el resultado, profe. ¿Cómo? El que dije el resultado, entonces. No entiendo tu pregunta. No, que usted dijo que está aproximado entre el 9 y el 10. Claro, pues, está entre. Acuérdate que el resultado aquí es raíz de. Es raíz de 85. Entonces yo, para buscar la raíz de 85, tengo que buscar que un número multiplicado por otro número me dé 85. Y en ese caso, el que está más cerca de ese es el 9, porque 9 por 9 es 81. Y 10 por 10 es 100. Por lo tanto, está entre el 9 y el 10. Tengo que buscar que entre estos números, un número sea, al multiplicarlo con otro, me dé aproximadamente 85. Entonces ahí es donde empieza a buscar, y en este caso encontró el 9,2, que sería... ¿Y cuánto es 9,2 al cuadrado? ¿Cuánto es 9,2 por 9,2? 84,64. Es decir, estamos cerca de 85. Por lo tanto, ese segmento, el segmento DE, que era el que nos faltaba, mide 89,2 centímetros aproximadamente. Este que está acá. Me dio 84,24 eso. Calculé bien, 9,2. Ah, sí, pues, 84,24. Está más cerca. ¿No te dio 85? No. No, pues. A menos que el 9,2 le pongan más decimales. Tú también puedes ponerle más decimales. Pues no, Entonces, si le coloco más decimales, sí. Con un decimal más, sí. con un decimal, porque el 9,3 por 9,3 te pasáis. 9,3 por 9,3, 96,49. Entonces ya, si hilamos más fino, está entre el 9,2 y el 9,3. Ahí está Entonces, ese es el resultado de esa pregunta. Claro, ese sería el resultado. Ah, ya. Y si seguimos avanzando, nos encontramos considerando un triángulo rectángulo. Ah, ya sé que hay un triángulo. Ya. Lo puedo dibujar si quieren. Aquí tú lo puedes dibujar. Ya, voy a considerar un triángulo rectángulo. Ya. En donde el lado AB, chuta, tengo que nombrar los lados ya. Supongamos que este es A. Ese es A. Lo vemos con mayúscula, ya. Este es B. Y ese es C. Entonces me dice que el lado AB, que es este lado de acá, el lado AB, ese lado, con otro color, este lado de acá, ¿mide cuánto? 8 metros. 8 metros. Vaya. 8 metros. Y me dice que el CA, que es este que está aquí con ese que está ahí,
¿cierto? Este que está aquí, ese, mide 15. $15. Entonces te dice, representa un dibujo del triángulo ABC, construye el cuadrado que se forman en cada uno de sus lados. Ah, tenéis que construir los cuadrados. Aquí tenéis que hacer los cuadrados, lo mismo que yo hice al principio. Tienes que construir los cuadrados. Y luego calcular cuál es el valor de B y C, que no lo conozco. No sé cuál es este valor. Que en el fondo sería BC. BC, yo no lo conozco. No conozco ese valor. Le puedo poner X si quiero. ¿Ya? Y ahí usted lo va trabajando. Ya. Más abajito. ¿Cuánto mide el segmento BC? Calcula y explica el procedimiento. Puede ser matemático. La actividad 3. Resuelve los siguientes problemas utilizando teorema de Pitágoras. Es decir, siempre utilizando un triángulo rectángulo. Si para llegar a la casa de un familiar te basta con caminar 12 cuadras en línea recta, desde la salida de tu casa, y luego doblar a la izquierda y caminar otras 5 cuadras, ¿a qué distancia estás tú de tu familiar? Entonces, lo que tiene que ver aquí usted camina por Manuel Mata, qué sé yo, y ahí sale domingo no sé cuánto, ¿cierto? La distancia entre esos dos va a ser esta que está aquí. ¿Se ve o no? Chicos, participen para que no se queden con la Sí, duda. profe, sí se ve. Ya. Este lado no lo conoce. Y de hecho, si lo veo, Tampoco. ese sería cateto y este también sería cateto. Por lo tanto, este sería 12, ¿Por qué? 12 cuadras, porque no me habla de metros. Ok. Ah, ahí dice, considerando que cada cuadra mide 100 metros. ¿Cuántos son 12 por 100? 1200. 1200 metros. ¿Y cuántos son 5 por 100? 500. 500 metros. Entonces ahora tengo que averiguar el valor de esa que está ahí. ¿Ya? Que es este el que no conozco. Por lo tanto, este es el más largo, ¿cierto? Esta vendría siendo la hipotenusa. Y tenéis la medida de los dos catetos. Más abajo dice, un volantín está atrapado en la punta de un poste de 4 metros. Si hay un hilo de 7 metros desde el volantín hasta tus pies y está completamente tenso, ¿cuántos metros tienes que caminar para acercarte al poste? Entonces, ahí hace el dibujo. Este es el poste. Aquí está el hilo tenso que da hasta tus pies. ¿Cuánto tienes que caminar tú desde aquí hasta ahí para llegar al poste? Eso es lo que te está preguntando. Entonces aquí también tienes un triángulo rectángulo y también lo puedes resolver con teorema de Pitágoras. Le estoy dando algunos datos que les pueden servir, chiquillos, porque yo no les voy a hacer la actividad, tienen que hacerla ustedes. Aquí, Ignacio entra en un parque de entretenciones, camina 600 metros hacia el norte y 800 hacia el este, formando un ángulo recto en ambos trayectos. Entonces, camina hacia el norte, hacia arriba y luego hacia el este. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la distancia entre Ignacio y la entrada del lugar? Esa que está ahí. También lo puede calcular con teorema de Pitágoras.
Aproximadamente cuántas pulgadas tiene un televisor cuya base mide. Ah, aquí los pilla. Aquí tienen que investigar, ¿ah? Sí, aquí tienen que investigar. Porque los televisores, ¿cómo son los televisores? Son Triangulares los televisores. triangulares, pues, profe, hay que ver primero cuánto mide la cuestión de triángulo. Ya, aquí tengo el televisor, supongamos. Estoy dibujando, ¿ah? ¿Cuántas pulgadas tiene el televisor? Si la base mide, la base, esta que está abajo, ¿cuánto mide? ¿Cuánto te dice que mide? 144 centímetros. ¿Y la altura cuánto mide? 81 centímetros. 81 centímetros. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Por cada 50 centímetros, tú ya sabes, por ejemplo, que las pulgadas equivalen a eso que está ahí. Te voy a dar un dato. La pulgada se mide siempre a través de la hipotenusa. Ahí. Entonces, aquí es donde tienes que buscar tú. Ahí está el valor que tienes que buscar. Y tienes que expresarlo en pulgadas. Porque te está preguntando por pulgadas. ¿Ya? Después lo vas a poder revisar en el video. Para que te quede más clarito, lo puedas... no me diga que terminó la guía porque lo más seguro es que esté mala. Estoy explicando recién cómo se hace la guía. ¿Ya? Bien. Y creo que no hay más. Ah, sí, la actividad de síntesis. Voy a borrarlo. Nos queda la última actividad. Está diseñando una escalera de un edificio y te solicitan calcular la distancia entre la pared y al final de la escalera, que es ese que está ahí abajo. Si la separación entre los pisos es de 3 metros de altura, ahí de los 3 metros, y la escalera mide 5 metros, es decir, tengo la hipotenusa, ¿cuánto mide este catete? Este cateto. Y ahí terminarían ustedes su guía. Van a tener el resto del tiempo para terminar la guía. Yo sí o sí voy a cerrar la clase para poder renderizar los videos y poder subir al tiro el video completo de la clase. ¿Les parece? ¿Va a quedar de esto, chiquillos? Sí, pero ya terminó la clase, profe. Sí, con esto terminamos la clase. Ah, ¿me puedo salir? Epa, espérate. Voy a pasar la lista a todos los que están con cámara prendida. Si la cuestión no es así, no es. Cámara prendida, ahora. Ya, muy bien. ¿Habrá llegado Pedro Bustos? No. ¿Tomás Guzmán llegó? Sí, profe, está acá. Muy bien. ¿Habrá llegado Carla Geldes? No. ¿Habrá llegado la señorita Luis? Sí. Bien. ¿Habrá llegado don Cristóbal Mazo? No. Llegó la señorita Jan Piñeiro, sí, creo que la vi por ahí, pero si no me contesta queda ausente.
a la 1, a las 2, Jean Piñeiro, Giancarla. Profe, yo estoy presente o no. Sí. Cacha, el Pedro lo nombramos, está ahí, pero no está. Entonces queda ausente nomás por pajarito. ¿Quién queda ausente? Profe, yo quedé ausente. No sé quién eres. Soy la Noelia, pues, profe. Ah, ya, pues. ¿Catalina Pero- Rojas llegó? No sé. Presente. ¿Qué dice? Presente. Llegó la Cata y llegó la Noelia. ¿Ya son you? Presente, profe. Muy bien, listo. Ya, chiquillos. Voy a poner los videos de demostración también, algunos videos de demostración del teorema de Pitágoras en la tarea. Y voy a subir de inmediato voy a subir de inmediato el video de la clase apenas se termine de renderizar. Chiquillos, que tengan un lindo día. Nos estamos viendo la próxima semana. Igualmente, profe. Adiós. Chao, profe. Chao, profe.